Dice implicaciones del proyecto de empleo público para nuestra calidad de vida y el Estado social de derecho. Es que este es un proyecto, compañeros, compañeras, que de verdad tiene impactos, tiene implicaciones que van más allá de meramente una cuestión salarial. Esto definitivamente tiene impactos que van más allá de decir, mira, es que probablemente me congelen el salario. Esto tiene implicaciones sobre las condiciones de vida, no solamente del sector salud, sino de básicamente todos los funcionarios públicos, con excepción de las empresas en competencia, como el ICE o el IMSS, que están excluidos del proyecto, pero son los únicos. Pero para todos los demás vienen una serie de condiciones bastante complicadas a nivel salarial y a nivel de otros requerimientos a nivel laboral que nosotros sostenemos que podrían llegar, ¿cómo se podría decir?, a dificultar la calidad de vida de las personas que se queden trabajando para las instituciones públicas. Es decir, más que ser condiciones que te promuevan a mejorar cada día, a dar lo mejor de vos, a buscar siempre dar ese máximo esfuerzo, como siempre intentamos, son condiciones que más bien podrían llegar a desmotivarte, a reducir tu entusiasmo, porque además a desconcentrarte, porque cualquier persona que tenga, siempre lo he dicho, cualquier persona que tenga problemas económicos en la mente en ese momento, quizás no se va a concentrar igual en su trabajo, no es lo mismo. Y esto hablando sobre las personas funcionarias en concreto, porque si hablamos de las instituciones, el proyecto de empleo público también va a tener sus impactos. No necesariamente las instituciones van a seguir brindando la misma calidad del servicio al usuario. Eso es quizás una de las cosas más difíciles para que el pueblo comprenda. A veces el pueblo cree que esto es cuestión meramente de afectar a los empleados públicos y ya, y que a ellos no les afecten absolutamente nada. Pero lo cierto es que podría llegar a afectar también la calidad de los servicios. Por ejemplo, nosotros en ANDE, que trabajamos con maestros, nos preguntábamos, bueno, a veces un maestro vive bastante ajustado con el salario que recibe. ¿Qué pasa si esa maestra de pronto tiene su salario congelado, pero el costo de la vida sigue creciendo? Y entonces la maestra tiene que buscar alguna fuente alternativa de ingresos. Y casi que de forma irónica, ¿verdad? Decíamos, bueno, ¿y qué tal si le toca hacer Uber? Entonces da clases en la mañana y toda la tarde y noche hace Uber. ¿Con qué fuerzas, con qué energía, con qué ánimos llega la maestra al día siguiente a dar clases? ¿En qué momento puede revisar exámenes, tareas, trabajos extra clase y brindar una retroalimentación a los estudiantes? ¿En qué momento puede pararse un momento a pensar en las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes de un grupo de 30, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas que normalmente una maestra llega y hace en su tiempo libre, o por ejemplo, además que se capacita, que sigue estudiando, que sigue formándose, pues ¿en qué momento lo va a hacer si ahora va a tener que dedicar tiempo a otra fuente de ingresos porque lo necesita? Es decir, estamos viendo que se afecta tanto la calidad de vida de ella como la calidad del servicio que ella va a brindar, porque como les decía antes, no va a llegar igual a dar clases, no va a llegar igual a atender necesidades individualizadas. Y bueno, todo eso se traduce en un deterioro poco a poco de la calidad de nuestra educación pública, lo cual por eso hablamos de Estado social de derecho. Si se deteriora nuestra educación pública, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos como país? En un país propiamente que ha establecido que la educación es pilar fundamental de su contrato social, igual como lo es la salud pública. Y esa es otra cuestión, porque uno también se para a pensar a veces, o sea, el proyecto no se ha aplicado, son conjeturas, pero uno dice, bueno, ¿qué tal si las condiciones de trabajo no son suficientemente atractivas en la caja?
en ciertas regiones del país de más difícil acceso, y entonces algunos especialistas rechazan esas plazas, rechazan trabajar en esos lugares. ¿Qué va a pasar con la gente de esas zonas? Va a tener que ir a la medicina privada. Y tras de eso son las zonas donde vive la población que tiene mayores problemas de pobreza en el país. Entonces, ¿cómo van a atenderse, verdad? Eso es lo que uno piensa, ¿verdad? En cuanto a Estado Social de Derecho, en cuanto a cómo ese proyecto podría llegar a impactar a la gente más pobre, que no necesariamente son empleados públicos, pero que dependen del servicio público totalmente, dependen del servicio público porque son los que no tienen esa posibilidad de llegar y pagar una atención, un servicio de educación o de salud privados, ¿verdad? Por eso dicen de quién son las escuelas y los hospitales públicos. ¿De quién son? Son del pueblo. Escuelas y hospitales públicos son del pueblo. Y acá, en los antecedentes, básicamente yo lo que quisiera es que entendamos que el proyecto de empleo público se enmarca dentro de todo un gran contexto social. O sea, no es como algo suelto por ahí que simplemente surgió de la nada y ya. No, esto tiene historia, esto tiene todo un contexto, esto viene quizás, acá puse 2018, pero en realidad quizás viene desde el 2014, 2015, cuando el tema de empleo público comienza a aparecer en la Asamblea Legislativa con la diputada Sandra Piz de Liberación Nacional. En aquel entonces, aquel proyecto de empleo público logró detenerse, ¿verdad? Aquel proyecto que más que todo se movió por ahí de 2015, 2016, finalmente no pasó, pero en el famoso combo fiscal, lo recordarán, ¿verdad? La famosa ley 9635, además de introducir el IVA, introducir unos aspectos en renta, introdujo dos capítulos más. Uno que era empleo público y el otro que era regla fiscal. En empleo público ya venían algunas cuestiones, ¿verdad?, que hacían cambios a nivel salarial, como por ejemplo establecer que los montos serían nominales y fijos para el cálculo de los incentivos o lo que ellos llaman pluses salariales, que en realidad son componentes del salario. Sin embargo, no cambió el esquema, es decir, el esquema salarial continuó siendo base más componentes salariales. Este proyecto de empleo público sí cambia completamente el esquema y lo convierte en salario único, es decir, un salario base sin ningún componente o plus adicional. Además de que en la regla fiscal, en ese proyecto, les sigo hablando ahora del combo fiscal, ya venía lo que es la regla fiscal. Que la regla fiscal básicamente establece una serie de limitaciones para que se pueda realizar inversión o gasto público. Entre esas limitaciones ya viene contemplado, ahora más adelante lo vamos a ver, el tema del congelamiento salarial. Es decir, que bajo determinadas condiciones de endeudamiento, el Estado no puede brindar incrementos por costo de vida a los funcionarios públicos. El segundo punto que aquí coloqué es el de la famosa ley antihuelgas, ¿verdad? Del año 2020, es decir, hace como un año que se aprobó este proyecto nefasto, actualmente es la ley 9808, que básicamente nosotros, tratamos de combatir, pero igualmente ya, ¿verdad? Era un escenario bastante complejo, veníamos de pasar toda la coyuntura del combo fiscal en 2018, entonces este proyecto realmente fue bastante difícil de tenerlo. Y es un proyecto bastante restrictivo, bueno, al menos para ustedes en el sector salud, es una prohibición absoluta de la huelga. Ya veremos, o sea, la ley todavía está nuevita, por decirlo así, ya veremos qué pasará en el futuro. En realidad, les puedo decir que la huelga, en gran parte de la historia moderna, ha estado prohibida
y los trabajadores aún así la hacen. O sea, los trabajadores no han tenido problemas en ir a huelgas ilegales cuando están convencidos de que sus luchas y de que sus propósitos son justos y de que vale la pena salir y dar la lucha así sin importar las consecuencias, ¿verdad? Aunque claramente sí, siempre la persona no podemos decir que no tenga miedo, siempre va a tener miedo, pero a la vez coraje. Van juntas, miedo y coraje, van las dos cosas juntas. Siento miedo, pero no dejo de luchar. Y bueno, precisamente en ese tema de la huelga les recomiendo mucho un documental que elaboró Cipro Simeca hace unos años sobre la huelga de 1982 en la Caja, ¿verdad? De verdad yo lo vi, me encantó. Está muy bien elaborado, muy bien explicado. En 15 minutos se logra ver y entender el espíritu de esa gran huelga que tuvieron los trabajadores de la salud. Entonces, de verdad, se las recomiendo. Ok, eso para contextualizar lo que quería decir con este asunto del proyecto antihuelgas, es que claramente se aprobó con el objetivo de impedir o de dificultar la lucha contra el proyecto de empleo público que tenemos en este momento. Quizás si no fuera por esa ley antihuelgas que aprobaron el año pasado, ya en este momento tendríamos una gran huelga general en marcha, ¿verdad? A estas alturas del proyecto ya tendríamos una gran huelga que dificultaría más a los diputados poder aprobar el proyecto. Pero bueno, justamente nos metieron ese proyecto y no creo que sea lo único para lo cual la aprobaron. O sea, esto va a tener alcances y acuérdense de mí, esto va a tener alcances en los próximos 5 años, porque si empleo público es nefasto, les puedo asegurar que proyectos peores vendrán. O sea, yo creo que la clase política neoliberal no se detiene con este proyecto de empleo público. Este proyecto de empleo público es como la continuación de un gran desmantelamiento que quieren hacer de todo el sector público. Probablemente al final de ese camino, de esa ruta que ellos se han trazado, está la privatización de las instituciones. Con la Caja ya han habido intentos, ciertamente, empiezan, ¿verdad?, con el asunto de la tercerización de algunos servicios, pero ahí van poco a poco. Al final de cuentas, lo que quieren es desfinanciar, despedir, privatizar. Ok. Y llegando ya como al punto más reciente que nos explica también por qué avanza tan rápido este proyecto de empleo público, es porque, y esto sucedió el año pasado, a finales del año pasado, por ahí de septiembre, que surge el tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Desde ese primer momento en que el gobierno plantea que para atender la crisis ocasionada por el COVID hay que adquirir o hay que recurrir al Fondo Monetario Internacional, como lo hicieron otros países, es cuando pone en primer lugar de la lista el proyecto de empleo público. Es básicamente el proyecto de empleo público como punta de lanza lo que el gobierno le promete al Fondo Monetario Internacional a cambio del préstamo de los 1.750 millones de dólares. ¿Eso qué significa, compañeros y compañeras? Que en otras palabras, el gobierno le está diciendo al fondo, tranquilos, préstenme la plata, que aquí los empleados públicos van a pagar. Esta deuda la van a pagar los empleados públicos, ¿cómo? Y con sus salarios. Básicamente con sus salarios. Entonces, ahí es donde está el compromiso del gobierno con el fondo, y a pesar de que el gobierno le presentó toda una agenda, digamos, de proyectos, la mayoría de sus proyectos, que son como 5 o 6, no se han movido, no han tenido ningún avance en la Asamblea Legislativa, están en las comisiones, pero bastante frenados, casi no tienen movimiento. Pero empleo público sí, le meten todo el acelerador, es el único proyecto que convocan, aprueban sesiones maratónicas de 9 de la mañana a 6 de la tarde para poder avanzar rápido con la tramitación del proyecto.
sesionan a pesar de incumplir con los protocolos de salud. Ustedes sabrán de eso mejor que yo, pero por ejemplo, se supone que en lugares cerrados solamente se puede permanecer 2 horas, y ellos permanecen 8 o 9 horas ahí encerrados, los 57 diputados junto con todo un grupo de funcionarios y asesores. Y tras eso se encuentran casos de COVID. Por ejemplo, ayer encontraron tres casos confirmados de 3 asesores y pues, nadie hizo nada. Simplemente la sesión continuó como si nada hubiese pasado. Yo creo que en cualquier otro establecimiento, y pues por lo menos ese día cierran, ¿verdad? Para hacer desinfección. Básicamente que quería dejarles para que entendamos que empleo público, que el proyecto de empleo público se enmarca dentro de toda esta serie de condiciones. Un proyecto previo, que es el fondo fiscal, que a su vez viene un proyecto anterior de empleo público, la ley antihuelgas, que básicamente es para impedir que podamos manifestarnos más fuertemente contra el proyecto, y el crédito con el fondo, que básicamente es para, ¿verdad? Es eso lo que andan buscando al final de cuentas, ese crédito para financiar algunas cuestiones del gobierno, pero poniendo a pagar a la clase trabajadora. Acá lo que les doy es una descripción general del proyecto, que me gustaría, bueno, ahí la presentación yo creo que se las van a compartir, ¿verdad, compañera? Sí, les van a compartir la presentación, entonces por eso a veces lo pueden ver algo extenso o algo denso, pero es para que tengan toda la información posible a mano y la puedan revisar. Pero yo lo que les voy a hacer es como un extracto, ¿verdad? Donde les resumo con las palabras más sencillas para que todos entendamos y para que con esas mismas palabras nosotros podamos explicarle a otras personas. ¿De qué trata el proyecto? Básicamente, ¿cuáles son como los puntos medulares de este proyecto? Salario global o salario único son básicamente lo mismo, porque a veces me preguntan, ¿verdad?, ¿qué es el salario global y qué es el salario único? Bueno, básicamente significan lo mismo, simplemente que salario global es como el término técnico que acuñó el gobierno, pero salario único es como lo hemos llamado los sindicatos, más que todo, porque eso es un salario único. Okay, salario único, salario global, evaluación del desempeño, congelamiento salarial y convención colectiva. Son como los puntos centrales, ahí los pueden ver marcados en rojo, ¿verdad? A eso podríamos agregarle el tema del Mideplan, que ahora les voy a hablar un poco de qué trata el asunto del Mideplan. No lo incorporé porque realmente eso está todavía muy en el aire y todavía le queda proceso al tema de cómo va a terminar el asunto de Mideplan y la rectoría del empleo público. Pero bueno, hablemos del salario global o salario único, para que ustedes me comprendan lo mejor posible. Para cada puesto de trabajo, básicamente, para cada puesto, para cada especialidad, se va a establecer un monto salarial. ¿Eso quién lo define? El Mideplan. El Mideplan establece cuál sería ese monto que en cada puesto, en cada profesión, ¿verdad? Se va a estar ganando. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto va a ganar la enfermera? ¿Cuánto va a ganar la enfermera o enfermero? ¿Cuánto va a ganar la secretaria? ¿Cuánto va a ganar la persona que se dedica a ser médico? ¿Verdad? Ese monto queda fijo. Ese monto nadie lo puede cambiar. Ese monto está ahí y básicamente deben ajustarse todos los empleados. Entonces, ¿qué pasa con las personas que ganan más de ese monto? Se congelan. Las personas que ya ganen igual o más que ese monto simplemente se congelan hasta que el monto de salario global incremente también por decisión de Mideplan, porque Mideplan sería el único que podría definir cuándo ese monto va a crecer. Entonces, solamente cuando Mideplan diga que va a crecer y si eventualmente llega a usted que quizás gana un poquito más que ese monto, es cuando su salario podría crecer. De otra manera, si su salario es mayor al salario global, ahí se va a quedar congelado y eso puede ser quizás durante años.
¿Qué pasa? Y aquí es donde está lo más injusto. ¿Qué pasa con los que ganan menos del salario global? Al principio se decía que las personas que ganaran menos del salario global iban a poder trasladarse inmediatamente. O sea, si por ejemplo un policía, el salario global que se establece es de 600.000 colones y el policía gana 400.000, entonces que se le aumentara el salario a 200.000 colones para que alcance el salario global y llegue a los 600, ¿verdad? Sin embargo, los diputados con una mentalidad meramente fiscalista, meramente pensando en recortar gastos, sin importarle la calidad de vida de las personas, dijeron no, simplemente esa persona se va a quedar con el salario compuesto que tiene actualmente. Ahí se les cae todo el discurso y se les cae toda la hablada de que lo que pretenden es lograr justicia, porque ellos dicen es que a igual trabajo, igual salario, ¿verdad? Pero es mentira, porque cuando llega el caso que una persona gana menos que el salario global, entonces no se lo incrementan, no se lo igualan. Entonces esta persona queda bajo el esquema actual, que es salario base más pluses salariales y más aumento por costo de vida. El asunto, compañeros y compañeras, es que el aumento por costo de vida en este momento lo tenemos congelado. Ahora más adelante les enseño por qué. Pero lo tenemos congelado y lo vamos a tener congelado quizás por los próximos 10 o 12 años. ¿Cuáles son los otros incentivos o pluses, como lo llaman ellos, que podrían aumentar el salario de una persona que gana menos del salario global? Por ejemplo, las anualidades. Digamos que las anualidades, ¿verdad? Pero recuerden que nuevamente, utilizando como excusa el COVID y qué sé yo, y que la crisis, los diputados congelaron el monto de la anualidad para el 2021 y el 2022. Lo hicieron mediante una ley transitoria. No sabemos si esta ley transitoria seguirá transitándose, ¿verdad? Porque también podría suceder. Es decir, que esa persona que dependía de las anualidades para ver su salario crecer al menos un poquito, pues al menos por esos 2 años está completamente congelada. Entonces, y de seguir así, y no sé cuándo irá a alcanzar esa persona, qué sé yo, volviendo al ejemplo del policía, si el policía gana 400.000 colones y le dan de anualidad, si acaso 10.000, imagínese en cuántos años va a lograr llegar a los 600.000, ¿verdad? Va a durar demasiado tiempo en lograr alcanzar ese monto, mientras que un policía recién contratado ya entra ganando los 600.000. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, pero ¿cuál justicia, cuál equiparación, cuál igualdad, cuál igual salario, cuál igual trabajo, igual salario? Si el que lleva ya 5 años tiene toda la experiencia y hasta le toca entrenar al nuevo, gana menos, casi que 200.000 colones menos que él. Eso no tiene ningún sentido, eso no es justo en absoluto. Eso es claramente discriminatorio, inclusive. Pero bueno, eso básicamente en cuanto a salario global. Espero haberlo explicado lo más claramente posible y si no, al final podemos ver cualquier duda. En cuanto al congelamiento, bueno, ya les conté y ahora voy a profundizar en eso. En cuanto a la convención o negociación colectiva, este instrumento fundamental que tenemos como trabajadores para mejorar nuestras condiciones salariales y laborales, porque así lo establece la propia Constitución Política. Esto quedó casi que reducido a cenizas. Ahora lo vamos a ver también cómo fue que le metieron mano y casi que todo está prohibido. Casi que todo está prohibido para poderse negociar. Ahí en el proyecto metieron una que otra licencia, ¿verdad? Ahora les cuento sobre esas licencias. Metieron una que otra licencia como un confite, pero al final de cuentas son licencias que uno podría conseguir mediante una negociación colectiva, ¿verdad? Inclusive las podría hasta mejorar, las podría mejorar porque no necesariamente las licencias tienen que establecerse en un mínimo, o sea, se puede ir negociando y se pueden ir mejorando ciertas condiciones.
La evaluación del desempeño, ahí les puse que es una evaluación de carácter burocrático y punitivo. Ahora vamos a ver por qué también. Porque yo sostengo que esta evaluación del desempeño en nada va a mejorar la productividad, la eficiencia en los servicios públicos. El salario global, compañeros y compañeras, o el salario único, salario global, una de las principales críticas que nosotros hemos sostenido, además de que congela los salarios, es que es un monto del que no se sabe nada. Aquí les puse la metodología para que ustedes mismos y ustedes mismas puedan comprobar lo ambiguo que esto es, que acá lo único, esto es todo lo que nos dicen sobre el famoso salario global. Esto es lo único que nos hablan sobre cómo lo van a calcular. Esto a mí no me dice nada. Y esto, además, cuando lo estén definiendo, cuando los famosos equipos técnicos del MIDEPLAN lo estén definiendo, pues no sabemos si de verdad van a tomar en cuenta el criterio de los trabajadores, si se le va a pedir opinión a los sindicatos. Ojalá lo hagan, pero no están obligados tampoco a pedirle criterio a los sindicatos para darse cuenta realmente si están cumpliendo fielmente con estos criterios. Y además, aunque se cumplieran con esos criterios, tampoco se dice en el proyecto ni siquiera a cuánto equivale cada uno de esos criterios, cumplirlos. Vamos a ir leyéndolos un poco para que nos entendamos bien. Entonces dice que básicamente es con estos criterios que se va a evaluar o que se va a establecer cuál sería el salario para cada puesto en el sector público. Entonces, niveles requeridos de conocimiento y experiencia. Bueno, uno asumiría que para profesionales en ciencias médicas esto debería ser altamente valorado, el conocimiento y la experiencia. ¿Será valorado por MIDEPLAN? Peso relativo del trabajo desempeñado para la consecución de las metas institucionales. Bueno, ahí va a depender mucho de cuáles sean esas metas institucionales y de qué tanto se diga que el trabajo propiamente, qué sé yo, que realiza, por ejemplo, la enfermera, que realiza la nutricionista, que realiza el doctor, pues, impactan o no impactan en esas metas, porque ahí también, nuevamente, estamos entrando en un terreno bastante subjetivo. El margen de discrecionalidad con el que se cuenta para la adopción de las respectivas decisiones, en qué grado se puede valorar la discrecionalidad en ciencias médicas, necesidad de planificar y organizar el trabajo, de ahí uno diría que sí, que ustedes tienen la necesidad de planificar y organizar su trabajo. La complejidad del trabajo, a mí me parece que es un trabajo bastante complejo. Vamos a ver si MIDEPLAN lo valora igual. El tema de la disponibilidad es el punto F. Tenemos ahí lo que dice punto G, la peligrosidad que conlleva el ejercicio de sus funciones. Puede ser que digan que no, que ciencias médicas no existe peligrosidad, o puede ser que digan que sí existe peligrosidad porque está el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad, ¿verdad? También, pero nuevamente es bastante subjetivo porque bien podrían interpretar que peligrosidad únicamente la tiene el policía, por ejemplo,
está en las calles y que puede ser que, ¿verdad? Que lo maten de una puñalada o un balazo, que sí. Entonces, ahí nuevamente, o sea, esto es todo lo que nos están diciendo. Ese es el problema. Nos están dando tan poca información y tan pocos criterios que realmente es difícil para uno decir, mira, ¿será que sube, que no sube el salario? Responsabilidad social, manejo de recursos públicos, esto prácticamente ningún funcionario público lo tiene, a menos de que sea de la alta jerarquía. Normalmente ningún funcionario público maneja temas relacionados con las finanzas, o sea, con el dinero de la organización propiamente, de la institución. Libertad para actuar en la planificación y el cumplimiento de obligaciones del cargo. La producción científico, técnica y académica vinculada con las funciones del puesto y el giro ordinario de la institución para que la que labora. Bueno, esto es básicamente los que trabajan más en el área de investigación, que mucho creo que es para las universidades públicas. Creo que para eso establecieron ese punto J. El punto K dice las diferencias por paridad del poder adquisitivo que se producen en el ejercicio del cargo destacado en el extranjero. Ok, esto es básicamente para los embajadores. Esto no tiene tanto que ver con, digamos, con los demás funcionarios públicos, sino es para los que trabajan en el servicio exterior, para equipararles los salarios de acuerdo al país en el que vayan. La restricción al ejercicio liberal de la profesión en los puestos que requiere dicha consideración. Creo que en ciencias médicas no hay como esa tal restricción, ¿verdad? Dice el desarraigo, bueno, casi que ningún funcionario, bueno, muy pocos funcionarios públicos en realidad tienen esa situación del desarraigo. Muchos tienden a laborar en la propia zona donde viven. Y bueno, ahí lo que dice al final es que a cada uno de estos factores se le asignará un peso relativo según su contribución al desempeño de los puestos. A su vez, los factores tendrán diferentes niveles que se reflejarán la intensidad, frecuencia, duración o disminución en la que el factor debe ser aplicado para el desempeño del cargo. Básicamente, compañeros, compañeras, esto es todo lo que tenemos sobre salario global. O sea, mire, el plan espera que nosotros confiemos en que el salario será suficientemente justo, suficientemente, ¿verdad?, merecido para que lo aceptemos así nomás. Pero realmente lo que nos están dando es muy poco. No tiene mi plan en este momento ni siquiera para mostrar una escala, una idea de cuál sería el salario para cada puesto en el sector público. Sin embargo, recordemos, y ahí es donde nunca debemos perder de vista, que al final de cuentas el objetivo del proyecto es recortar, ¿verdad? Recortar salarios. Entonces, no creamos que ese salario, famoso salario global, va a ser tan suficiente o tan bueno. Quizás, si es que pensamos que es bueno el salario actual, quizás no necesariamente lo creamos así, pero ni siquiera va a llegar a lo que es actualmente el salario compuesto. Eso para que lo tengamos presente. Este es el famoso tema del congelamiento salarial que les mencionaba, ¿verdad? Acá esto viene desde el combo fiscal del 2018 y lo vamos a ver. Bueno, este transitorio lo trae el proyecto, el famoso transitorio 12. Dice, las personas servidoras públicas que sean remuneradas bajo el esquema de salario global estarán excluidas de incrementos salariales por concepto de costo de vida, siempre y cuando se mantengan las condiciones indicadas en el inciso D del artículo 11 de la ley 9635. Es que a veces creen que es cuento, compañeros. A veces cuando uno le dice a los trabajadores que les van a congelar el salario, creen que uno los está engañando o creen que eso es puro cuento, que cómo me van a quitar a mí el incremento por costo de vida, si eso siempre lo han dado, eso no lo pueden quitar. Pero vean ustedes, está en el proyecto, cualquiera que desee también se les puede compartir el proyecto para que lo verifiquen.
y van directamente a este transitorio 12 y ahí ustedes pueden verificar con sus propios ojos que efectivamente se habla de congelarles el salario. Donde dice, ¿verdad? Si vamos al inciso D, dice cuando la deuda cierre en el ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal sea igual o mayor al 60% del Producto Interno Bruto, el crecimiento interanual del gasto total no superará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal. Básicamente toda esa hablada económica lo que quiere decir es que cuando la deuda sobrepase el 60% del PIB, no habrán ciertos gastos, incluidos, bueno, este gasto por el incremento por costo de vida. Acá les puse, bueno, para que nos demos cuenta cómo cerró, esta es una noticia del semanario Universidad, para que nos demos cuenta cómo fue que cerró esta relación entre el monto de la deuda en relación con el PIB. Entonces dice que la deuda del gobierno central llegó al 67%. ¿En cuánto se congela? En el 60%. ¿Cuánto ha dicho Mideplan a partir de los estudios que ha realizado que esto podría mantenerse así 10, 12 años? Porque más bien se espera que este monto del endeudamiento en relación al PIB más bien continúe creciendo y que podría tomarnos como país 10 o 12 años volver a estar por debajo del 60% para que se le puedan dar incrementos salariales a las personas funcionarias públicas. Y eso a mí, bueno, me preocupa bastante porque, bueno, ya ustedes se dieron cuenta, ayer creo, ayer ya amanecimos con un importante incremento en el costo de la gasolina, en el costo de los combustibles. Y pues los combustibles no es lo único, en general, cada año vemos que tiende a crecer el costo de la vida. Entonces realmente es bastante, no sé en qué mundo vivirá el gobierno o la ministra de Planificación al creer que es justo, que es sostenible, que es si acaso razonable pensar en que podemos congelarle el salario a la gente por más de 10 años. Es una locura, claramente la pérdida del poder adquisitivo y de la calidad de vida, la posibilidad de mantener el estilo de vida que la persona tiene hoy, se va a dificultar cada vez más. Y hagamos un breve ejercicio reflexivo, o sea, nada más piensen si con lo que ganan hoy podrán vivir dentro de 10 años, ¿verdad? O sea, si el monto que tienen hoy les será suficiente para los gastos que probablemente ustedes tendrán dentro de 10 años, tomando en cuenta, bueno, ese incremento de todos los precios. Una evaluación del desempeño, básicamente ahí en rojo igual les marqué lo más importante, porque lo primero que dice es que, bueno, que la jefatura, ¿verdad?, te asignará al inicio del año, asignará las funciones, los proyectos, y que será responsable por darle seguimiento, por supervisar que se cumplan. Pero acá lo más complicado con este asunto de la evaluación del desempeño, y leámoslo ahí donde está en rojito, dice, será responsabilidad de cada funcionario, incluido todo el nivel directivo, la actualización y mantenimiento al día de la información necesaria para la evaluación del desempeño, de conformidad con los procesos, proyectos, productos y servicios asignados particularmente, sus plazos de entrega y tiempos estimados. Su incumplimiento será considerado falta grave. Esto es básicamente porque el proyecto dice que cada institución pública deberá establecer un sistema informático, ¿verdad? Algo así como un determinado, un sistema donde cada funcionario tiene que llenar una especie de formulario diariamente, donde tendrá que introducir, bueno, qué fue lo que hice hoy, cuáles fueron, ¿verdad?, de acuerdo a las tareas que me habían asignado, cuáles cumplí, cómo las cumplí, en qué plazos y demás. Es decir, es una cuestión meramente burocrática
que en nada va a beneficiar al usuario, que no tiene nada que ver con sus tareas diarias, o sea, es meramente llegar y llenar más burocracia que quizás nadie va a leer. O que quizás a su jefe le toque llegar y ponerse a leer quién sabe en qué momento, porque tampoco creo que cuente con mucho tiempo para leerse lo que coloquen ahí absolutamente todos los funcionarios de la institución. Porque antes el proyecto estaba así como yo se los estoy poniendo, o sea, completamente ambiguo, nada más decía que usted diariamente tenía que entrar al sistema y llenar el formulario, y que si no lo llenaba ese día, eso sería considerado una falta grave. O sea, un solo día que usted no lo llene es falta grave. Entonces, una diputada dijo, bueno, esto podría ocasionar que si la persona tuvo un día súper ocupado, súper ajetreado, le toque llegar a la casa en la noche y completar el sistema con tal de que no le pongan la falta grave. Bueno, al menos se aprobó una moción para que el funcionario pueda llenar el formulario dentro de la jornada. O sea, que al menos la evaluación del desempeño se tenga que llenar dentro de la jornada. Eso sí, yo no sé, o sea, yo me pongo a pensar en la dinámica, por ejemplo, de un hospital donde uno los ve siempre corriendo, siempre llenos, siempre en carreras, con emergencias y demás, y que de pronto nada más diga, Daisy, estamos llenos, estamos full, esto está, pasó un accidente aquí cerca y se nos llenó el hospital, pero tengo que llenar la evaluación del desempeño. Denme un toque, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. La prioridad siempre debería ser que el personal de salud esté atendiendo a los pacientes, que todo su tiempo, toda su jornada, para que sea bien aprovechada, sea utilizada en atender al paciente, no para ir a llenar burocracia, no para ir a llenar un formulario que nada aporta al servicio público. Por eso les decía, esa evaluación del desempeño, al final de cuentas, es un asunto más burocrático, meramente casi que por castigar al funcionario, pero que realmente no va a aportar nada al verdadero funcionamiento, a la eficiencia, a la productividad de la institución, a brindar un buen servicio al usuario. Y en ese sentido siento que el gobierno y los diputados están engañando al pueblo. O sea, si le hablan al pueblo de que con la evaluación de los funcionarios públicos van a mejorar los servicios, pues los están engañando completamente. Más bien la evaluación está hecha para que usted, en cierta manera, tenga que descuidar sus funciones. Yo, por ejemplo, a los afiliados de ANDE, que son, les decía al principio, son maestros, les cuento de ahí, si usted tiene que escoger entre atender a la madre de familia que tiene un montón de problemas con el chiquito y llenar la evaluación del desempeño, de ahí con toda la pena, tendrá que optar por llenar la evaluación del desempeño. Aunque usted sepa en el corazón que esa madre de verdad ocupa que la atiendan, pero es que si usted no llena la evaluación del desempeño, de ahí le van a poner una falta grave y eventualmente hasta lo podrían despedir por eso. Y justamente ahora que digo despido, pasemos, porque al final de cuentas, lo que esa evaluación del desempeño busca es establecer unas ciertas condiciones, y ahí lo ven, artículo 22. A mí me gusta siempre poner los artículos y todo para que ustedes vean que yo no me estoy inventando nada, para que ustedes vean que esto está escrito en el propio proyecto y no es que el asesor vino y pum, se inventó que iban a despedir gente, no. Acá dice artículo 22, procedimiento de despido, y así muy claramente dice, asimismo, será causal de despido inmediato aplicable a toda persona servidora pública obtener 2 evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del 70%, que se encuentren firme una vez agotado el procedimiento de impugnación de la calificación y siempre que haya acreditado la responsabilidad de la persona servidora pública para dicha evaluación deficiente. Y bueno, y recuerden que un 20% de esa evaluación depende de la jefatura. Dios guarde usted le caiga mal al jefe. Dios guarde usted sea incómodo. Dios guarde usted sea de los que exige de derechos.
Y eso es una de las cosas que nosotros hemos señalado fuertemente, porque, pucha, Daisy, con un 70% ya usted está como en alitas de cucaracha, imagínese perder 20 que le da el jefe. O sea, con 20 ya quedas en 80, basta 10 puntillos más en alguna otra cosa para que te terminen de afectar. Entonces nosotros hemos sostenido que esto podría bien utilizarse para la persecución de algunos funcionarios que quizás son los más beligerantes a la hora de reclamar y exigir sus derechos. Personas también que no necesariamente llegan al trabajo a ser amigos, lo cual hay todo tipo de personalidades, ustedes me entienden. O sea, hay personas que llegan nada más a hacer su trabajo y no les interesa hacerse amigo del jefe, nada más llegan, cumplen con sus deberes y se van. Y está bien, hay personas así, está bien. Pero qué problema, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay jefaturas también de todo tipo, que la jefatura interprete que porque la persona es así, me cae mal. Y eso pueda darse para algún tipo de persecución, acoso laboral, que finalmente lleve al despido de un funcionario que quizás es muy bueno en sus labores. La negociación colectiva. Artículo 43. Nuevamente, insisto, yo les pongo todos los artículos y demás para que luego no digan es que se lo está inventando, es que no creo que sea tan radical el proyecto, es que yo creo que el gobierno no es tan malo, quizás el gobierno no nos haría eso, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? Pero para que vean que sí nos lo haría y nos lo hacen. Cuando yo les decía que básicamente la negociación o la convención colectiva que sirve para obtener mejoras salariales o mejores condiciones laborales, así como se estableció en la Constitución Política, estaba haciendo este instrumento reducido casi que a cenizas, casi que queda en un cascarón vacío, porque sí, sigue estando permitida la negociación colectiva, pero de ahí va a quedar como para asuntos menores, casi que meramente de forma. Vean ustedes lo que dice. Mediante la negociación colectiva no se podrán generar nuevas obligaciones o derechos o variar condiciones laborales referentes a salarios y remuneraciones y variar o modificar lo referente a la escala salarial o componentes de la columna salarial global. Lo que les decía antes, el salario global va a aumentar únicamente cuando Mideplan diga, porque ya ni siquiera mediante convención colectiva se podría hacer algún tipo de cambio o modificación a ese salario único que se establezca. B, la creación de incentivos, componentes o pluses salariales. O sea, absolutamente nada, ningún incentivo, ninguna remuneración adicional se puede dar. Asuntos donde se deba realizar una erogación adicional de recursos que afecten el presupuesto nacional o el de la institución pública, mediante gastos que se ajusten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad desarrollados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Básicamente esto se refiere a que no podemos negociar, por ejemplo, licencias. O sea, casi que nos están diciendo, porque siempre que busquemos una licencia para mejorar alguna condición, por ejemplo, una licencia, todos los que hemos pasado por ese proceso de pasarnos de casa, sabemos la locura que es, sabemos que a veces nada más tenemos un día y nos cayó entre semana, nos cayó en medio de la jornada laboral, pero urgía pasarse porque vence, qué sé yo, el alquiler del otro lugar y entonces tengo que irme, ¿verdad? Tengo que irme sí o sí. Ese tipo de licencias de ahí siempre van a implicar un costo y bien el jerarca de la institución podría alegar que ese costo afecta el presupuesto institucional, entonces que no se puede dar. A lo mucho, lo que podríamos lograr con esta redacción de negociación colectiva son licencias, pero no remuneradas. O sea, básicamente donde el funcionario, qué sé yo, si tiene alguna situación que tiene, ¿verdad? Que es de peso, que ocupa ausentarse y demás, pues lo haría, pero con el trabajo salario, ¿verdad? Entonces, este es el asunto, que ni siquiera licencias remuneradas se podrían llegar a negociar. Dice número D, normas de carácter
prohibitivo contenidas en la presente ley, o sea que básicamente todo lo que está en la ley, y la creación de nuevas plazas. Eso de la creación de nuevas plazas creo que lo pusieron por la última convención colectiva que estábamos negociando con el MEP, ¿verdad? Los sindicatos de educación con el MEP. Porque en esa convención colectiva se estaba negociando la creación de 2.000 plazas para cocineras, que es una situación bastante injusta, ¿verdad? Que muchas cocineras, a pesar de que realizan el mismo trabajo que las cocineras contratadas por el MEP, a ellas les pagan a través de las juntas de educación y carecen de una serie de derechos y de estabilidad laboral. Entonces estábamos tratando de colocarlas y de ahí pues ya aquí el proyecto de empleo público nos dice que no, que definitivamente la creación de plazas no se puede negociar mediante una convención colectiva. Para que vean ustedes entonces, bueno, cómo quedó ese instrumento claramente prohibitivo. Estas son algunas características generales del proyecto que digamos no entran como dentro de estos puntos principales que he tratado, sino que son características que están más por ahí, ¿verdad? A lo largo del proyecto. Entonces dice que el salario global entra en vigencia en un plazo de 1 año posterior a la aprobación de la ley. Es decir, que si el proyecto se aprobara este año, entonces en 2022 sería cuando tiene chance Mideplan de establecer cuáles serían esos salarios globales, esas escalas, para que entonces entren a regir a partir del 2023. Número 2, componentes salariales como anualidad, dedicación exclusiva y otros se eliminan para las personas trabajadoras cubiertas por la ley. O sea, básicamente todo componente adicional al salario base queda eliminado. Y ahí hay un aspecto muy interesante que les voy a comentar solo a ustedes, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen una ley especial de incentivos médicos, ¿verdad? Se llama. Ok, y esa ley, curiosamente, no aparece mencionada en el proyecto de empleo público. O sea, esa ley no se dice que sea derogada. Por el momento lo estamos manteniendo así, con perfil bajo ese asunto, porque nos conviene que no lo diga, que el proyecto no diga que esa ley debe ser derogada. Es mejor que se mantenga así, aunque si uno deduce todo lo que dice el resto del proyecto y que se incluya la caja en el artículo 2, o sea, que la cobertura del proyecto incluya la caja, y uno ve que dentro de las familias, familias entre comillas, ¿verdad?, que estableció Mideplan en el proyecto, habla de ciencias médicas. Bueno, pues ahí uno podría decir de claramente sí, ciencias médicas y todo funcionario de la CAA está incluido y esa ley sería automáticamente derogada. Pero por el momento el proyecto no lo dice. Y ojalá siga así. Número 3, dice, se establece un tope máximo de 20 días de vacaciones anuales para las personas funcionarias públicas. De este punto se exceptúa el personal docente y técnico docente, ¿verdad?, del MEP, y tampoco se verían afectadas las vacaciones profilácticas cuando apliquen. Eso está en el artículo 39, dentro de los 20 días de vacaciones anuales, ¿verdad?, como máximo. El punto 4 era lo que les mencionaba ahora. Ahora sí vamos a tratar de profundizar un poquito en esto. Dice, la rectoría del empleo público recae tanto en Mideplan como en el servicio civil, el primero como ente político y el segundo como ente técnico. Bueno, el asunto es que todavía así, donde servicio civil no desaparece del todo, uno podría decir que hay un poquito más de transparencia y más de criterios técnicos para la selección de los funcionarios públicos y la contratación, sin que medien cuestiones politiqueras, de pegabanderas, de favores políticos, ¿verdad? Sin embargo, está el rumor muy fuerte de que van a aprobar una moción, probablemente entre hoy y el lunes, que diga que de todo se va a encargar Mideplan. O sea que Mideplan va a ser el único ente rector en empleo público. Y recordemos que Mideplan, al final de cuentas, es un ministerio cuya jerarquía, o sea, el ministro de Planificación o ministra de Planificación,
lo coloca el gobierno de turno, ¿verdad? Y que al final de cuentas, entonces, ese gobierno de turno, casi que pasándole por encima al servicio civil y pasándole por encima a las oficinas de recursos humanos de las instituciones, pues podría aplicar una serie de criterios que ojalá no pase lo que pasa en otros países donde con cada nuevo gobierno salen un puñado de funcionarios y entran otros nuevos, ¿verdad? Esperemos que no se convierta en eso el país, pero realmente hacia ahí parece que van. Hacia ahí parece que van porque le están asignando una serie de funciones, de responsabilidades, una serie de potestades al Mideplan que básicamente pasa por encima de la autonomía de las universidades, de la autonomía de la caja, de la autonomía de las municipalidades, del Poder Judicial inclusive. O sea, son como superpoderes, lo han llamado algunos, que le están dando al Mideplan y que es muy peligroso que un gobierno de turno tenga tanto poder sobre las diferentes instituciones públicas, básicamente sobre todas ellas, incluidas las que por razones constitucionales tienen algún grado o tienen autonomía. Número 5, las universidades públicas quedan incluidas en el proyecto con condiciones especiales que les permiten cierto margen de autonomía. Bueno, de hecho parece otro rumor que anda, es que este punto 5 que yo incluí aquí también lo van a desaparecer. O sea, esta autonomía relativa que le reconocieron a las universidades públicas, al parecer lo van a revertir entre hoy y el lunes también con una moción que ya tienen ahí preparada para tales fines. Entonces, si tenemos alguna amistad, algún compañero por ahí que esté en el ámbito universitario, ¿verdad? Y que esté muy confiado, pues que no se confíe tampoco porque parece que también los van a incluir a ellos de lleno en el proyecto. El punto 6 dice, queda incluida una cláusula de objeción de conciencia con la cual las personas empleadas públicas pueden negarse a recibir las capacitaciones que consideren que van en contra de sus convicciones religiosas, éticas y morales. Hijo, escucha, ese es un punto bastante álgido, ¿verdad? Bastante complejo, porque básicamente es que usted podría con esa cláusula negarse a recibir una capacitación, pero no puede negarse a brindar el servicio tal cual la capacitación lo exigía. O sea, digamos que la caja establece un nuevo protocolo para la atención de población indígena, ¿verdad? Y en ese protocolo está contemplado el respeto a sus costumbres, a su idiosincrasia, a su forma de pensar, los temas de salud. Entonces, el médico o la persona ¿verdad? Profesional en salud tiene que conocer, recibir esa capacitación para poder atender a esa población indígena con el respeto debido a sus costumbres y tradiciones. Supongamos que hay un funcionario por ahí que se considera racista y dice, yo soy racista y la verdad también no me interesan los indígenas para nada y yo me voy a negar a recibir esa capacitación. Entonces voy a alegar que esto va en contra de mis convicciones éticas y morales, ¿verdad? Que diga que esa capacitación sobre cultura indígena va en contra de sus convicciones éticas y morales. Ok, perfecto, la persona se puede negar a recibir la capacitación, pero está obligada igualmente a aplicar el protocolo. A esa población indígena no se lo puede brincar, porque es parte de sus responsabilidades y es parte de sus funciones. Es decir, igual está obligado a hacerlo. Y si no lo hace, pues se expone a todas las sanciones que disponga la ley, ¿verdad? Para tales fines. Les cuento, básicamente ese punto, con este punto, ese simple punto de objeción de conciencia, es con lo que lograron el apoyo de los partidos evangélicos. Básicamente fue lo que los partidos evangélicos o llamados evangélicos
exigieron a cambio de apoyar el proyecto, fue como lo único, y a cambio de ese punto, pues están dándole un voto completo a todos los demás aspectos del proyecto. Punto 7, les decía que el proyecto incluye algunos confites, ¿verdad? Como algunas licencias. Por ejemplo, dice, se incluye una licencia de paternidad con goce de salario por un mes calendario y se extiende la licencia de maternidad con goce de salario hasta por 2 meses adicionales bajo determinadas circunstancias, como el parto prematuro, discapacidad o enfermedades crónicas del recién nacido, entre otras, ¿verdad? Y eso está en los artículos 41 y 42 del proyecto. Bueno, y básicamente lo que les decía es básicamente algunas licencias que se incluyen, ¿verdad?, ya en el proyecto, entendiendo que van a ser las únicas licencias que tengan los funcionarios públicos, porque con la prohibición casi que tácita que hicieron de la negociación colectiva, sería difícil, sería muy complicado lograr una licencia más. Entonces, por eso a duras penas pusieron algunas licencias ya establecidas para todo el sector público. Número 8, dice, las personas que hayan sido despedidas sin responsabilidad patronal quedarán inhabilitadas para ocupar cualquier otro cargo público en un plazo que oscila entre 6 meses y 2 años. Esto uno todavía lo entendería bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si la persona fue despedida sin responsabilidad patronal por un asunto de, qué sé yo, de fraude, de corrupción, pues es entendible, ¿verdad? Que se le inhabilite para ocupar cargos públicos. Pero, por ejemplo, una persona que fue despedida por llegadas tardías o que fue despedida porque falló en la evaluación del desempeño, básicamente es una completa discriminación, es un abuso, es desproporcionado que no se permita que la vuelvan a contratar en ninguna otra institución dentro de ese plazo, 6 meses a 2 años. O sea, básicamente están sometiendo a esa persona y su familia a un desempleo prolongado sin brindarle la oportunidad siquiera de poder aplicar para un puesto de trabajo más en otra institución del Estado. Trámite legislativo. Y bueno, ese es el trámite legislativo, básicamente es para contarles cómo va el proyecto en la Asamblea Legislativa, cómo se está moviendo y qué sigue, o sea, en dónde están y en qué siguen y qué sigue luego. Ahorita están en lo que llamamos la revisión de mociones de reiteración. Las mociones de reiteración son aquellas mociones o aquellas propuestas para cambiar el texto que llegaron a la comisión, pero la comisión las rechazó. Como la comisión las rechazó, entonces los diputados, los 57, tienen derecho a decir, ok, como me la rechazó la comisión, que ahora la veamos en plenario, porque la comisión la rechazó, pero puede ser que el plenario sí me la apruebe, ¿verdad? Entonces, ellos tienen ese derecho a reiterar las mociones. En total se habían presentado 352 mociones, ¿verdad? Antes de Semana Santa. A este punto, al día de ayer, que avanzaron un montón, lo que quedan son nada más 63. De las 352 quedan 63 mociones de reiteración que tienen que someter a votación y posteriormente quedan 90 mociones de revisión. Las mociones de revisión es cuando la moción de reiteración se rechaza y usted quiere decir, ok, me la rechazaron, pero yo pido que revisemos nuevamente esa votación, o sea, que repitamos la votación porque puede ser que yo dé un argumento más y los logre convencer de que me la aprueben. Entonces, en ese trámite están, digamos, en este momento, están con las mociones de reiteración. Apenas terminen las de reiteración, van con las de revisión. El asunto es que en esas sesiones maratónicas tan largas, están avanzando bastante rápido con el trámite de todas estas mociones. El primer debate, aquí hay algo interesante, porque mucho se habla, quizás ustedes lo han escuchado, lo de los 38 votos, que es la mayoría calificada del Congreso.
pero realmente para el primer debate no se necesitan los 38 votos, aunque el proyecto pase por encima de la autonomía del Poder Judicial. Los 38 votos quizás los necesiten para el segundo debate, pero para el primer debate únicamente necesitan mayoría simple, que son 29 votos. Entonces podríamos decir que los votos para el primer debate ya los tienen. Eso lo podemos dar por un hecho. Después de que el proyecto está aprobado en primer debate, puede pasar, no siempre todo proyecto pasa a una consulta de constitucionalidad, pero este es un proyecto que es un hecho que va a ir a consulta de constitucionalidad, porque hay demasiados cuestionamientos. ¿Qué significa la consulta de constitucionalidad? Que lo mandamos a la sala cuarta, los diputados lo mandan a la sala cuarta con 10 firmas, consultando si determinados aspectos del proyecto son o no violatorios de la Constitución política. ¿Qué podría ser violatorio de la Constitución política? El tema de que el proyecto pasa por encima de la autonomía de las universidades, de la caja y de las municipalidades, por ejemplo. ¿Qué podría ser también violatorio de la Constitución política? Lo que les contaba de la desigualdad con el salario global, que una persona que gana menos que el salario global gane menos que una persona que recién ingresa a trabajar. Eso también podría ser inconstitucional. Podría ser inconstitucional la excesiva restricción que hicieron en el tema de las convenciones colectivas, porque sí, o sea, sigue estando el instrumento de la convención colectiva, pero se prohíbe negociar licencias, se prohíbe negociar mejoras salariales, entonces casi que quedó en un cascarón vacío. Eso podría ser inconstitucional también. Podría ser inconstitucional el tema de la rectoría del Mideplan, ¿verdad? O sea, una rectoría absoluta con esos alcances en una sola institución del Estado podría llegar a ser inconstitucional porque violenta autonomías. Y así muchos otros aspectos, ya veremos cómo queda esa consulta de constitucionalidad, pero son varios los aspectos que podrían consultarse a la sala cuarta. La sala cuarta tiene un mes calendario para responder a esa consulta, 30 días. En ese tiempo, la sala tiene que pronunciarse y tiene que decir efectivamente si el proyecto es o no inconstitucional, en qué puntos es inconstitucional y en cuáles no. Y aquí vamos a lo que dice punto 4, recepción del criterio de la sala cuarta. Dice, la resolución es vinculante y debe ser acatada. Puede implicar que se archive el proyecto o bien que se instruya realizar cambios. La sala también podría dar el visto bueno al texto así tal cual. Bueno, les cuento honestamente lo que yo creo. Yo creo que archive el proyecto completamente está muy difícil. Recordemos que esta sala cuarta ya fue bastante complaciente con estos diputados cuando analizó el famoso combo fiscal, ¿verdad? Entonces, está muy difícil que les diga de plano, archívese. Eso está complicado. ¿Qué es lo más probable? Que les diga que hagan cambios. Esos cambios efectivamente serían vinculantes para los diputados, o sea, no tienen opción, o cambian la redacción o eliminan el artículo, pero de alguna manera lo tienen que solucionar, no pueden aprobar el proyecto si tiene inconstitucionalidades señaladas por la sala cuarta. Y bueno, en el peor de los escenarios, realmente el peor, pero no imposible, porque eso pasó con el combo fiscal, que la sala cuarta diga, bueno, le doy el visto bueno al proyecto así tal cual, así con la redacción que tiene tal cual, le doy el visto bueno, nada más que tal artículo se interprete de tal otra manera y listo. Y entonces apenas saliendo el criterio de la sala cuarta, inmediatamente los diputados van y lo votan en segundo debate. ¿Qué implica la votación en segundo debate? Que el proyecto se convierte en ley. Lo más probable como les decía, es que ya este sería un descaro, un verdadero descaro, si se dice que no tiene ninguna inconstitucionalidad. Lo más probable es que diga que sí tiene algunas inconstitucionalidades y mande a los diputados a realizarle algunos cambios al proyecto. Entonces, eso se demore algún tiempo en una comisión que tenga que analizar cómo aplicar esos cambios que la sala recomienda. Entonces, lo que sigue es
la votación en segundo debate, que como les decía, ya eso implicaría que el proyecto se convierta en ley de la República. Y bueno, ya ahí sería, ¿verdad? Ya ahí sería otra historia, ya ahí tendríamos que ver cómo sobrevivimos a ese proyecto, cómo logramos enfrentarlo en la etapa de reglamentos, porque ya sería una ley, ya sería más difícil combatir algo así. Pero bueno, aquí en este tema, como para que no nos vayamos completamente desilusionados ¿verdad? O derrotados en este tema del trámite legislativo, básicamente yo lo que hice fue como darles todo lo que sigue, ¿verdad? Pero de 5 puntos estamos en el 1. Todavía estamos en el 1, todavía los diputados están en esa revisión de mociones. Y ahora tal vez lo podamos conversar un poco, pero les cuento de una vez. Básicamente el tema por el que ellos están corriendo tanto con la aprobación del proyecto, o sea, por lo que les precisa tanto darle un trámite tan rápido, tanto así que han sacrificado todos los demás proyectos de ley, es porque ellos saben que este tema les va a complicar la campaña electoral. Es porque ellos saben que el sector de empleados públicos suelen ser votantes frecuentes, o sea, es de la gente que no se abstiene de votar, es gente que sí va y vota, y que los partidos que apoyen este proyecto de empleo público eventualmente podrían ser castigados en las urnas por parte de los empleados públicos. Por ahí es que la están pensando. Ellos cuentan con que si el proyecto lo logran aprobar antes de mayo, la gente entre mayo 2021 y febrero 2022 se haya olvidado del asunto y vaya y les dé el voto, ¿verdad? Pero les preocupa que cuanto más se acerca la votación del proyecto al inicio de la campaña electoral, que oficialmente es en octubre, aunque ya en junio, julio, la mayoría de partidos están eligiendo a sus candidatos, ¿verdad? Oficiales, a ellos les preocupa que eso pase, o sea, que quede muy cerca de la elección de sus candidatos, porque claramente a los candidatos les preocupa el castigo que pueda hacer el electorado, en este caso el electorado que son propiamente funcionarios públicos. Yo ahí, igualmente ahora lo podemos conversar más, pero yo ahí quería hacer la siguiente reflexión también. Bueno, no sé cómo será en el sector salud, pero les cuento que al menos en el sector educación hay una importante cantidad de docentes, nuestros propios afiliados, que son militantes de los partidos tradicionales, del PUSC, del PLN, del PAC, de los partidos evangélicos. Y yo sé que, bueno, no sé en el sector salud si serán muchos o pocos, pero estoy seguro de que sí hay. Y en caso de que haya, en caso de que usted, que me está escuchando en este momento, sin juzgar, ¿verdad? En absoluto, si usted es militante, si usted forma parte de la base de estos partidos, lo que estamos pidiendo es que hagan presión, o sea, que hagan presión a lo interno, ¿verdad? Que si pueden enviarle cartas a los diputados de su partido, que si pueden llegar y mandar correos electrónicos, si pueden, igual a las autoridades del partido, si pueden manifestarse públicamente en contra de ese proyecto de empleo público, sería ideal, porque al final de cuentas, esa presión política que pueda hacer la propia base de los partidos políticos en este momento es lo que tiene más posibilidad de traerse abajo este proyecto. O sea, es una combinación de muchas cosas, pero ese es un paso bastante importante, que realmente las bases de los partidos políticos que son funcionarios públicos hagan sentir verdaderamente su malestar en las estructuras de poder. Bueno, esto es algo, esto era meramente un ejemplo que les quería enseñar, que les había dicho que habíamos elaborado algunos afiches
¿verdad? Con la compañera Katiuska de comunicación, aquí de Ciprosimeca, y que a veces estas pequeñas acciones comunicativas tienen poder político también. A veces logramos el efecto deseado. Les cuento el contexto. Básicamente, el señor acá que tienen en la foto, que quizás todos ustedes conocen, Eduardo Cruzan, él presentó una moción al proyecto de empleo público con la que pretendía obligar al funcionario a pensionarse ¿verdad? A que se le corte el contrato una vez cumplidos los 50 años de servicio. Entonces, bueno, Ciprosimeca se pronunció inmediatamente sobre el tema, alegando que esa moción era discriminatoria en contra de las personas adultas mayores y que violentaba su derecho al trabajo. Además de que en un área como el de las ciencias médicas, la experiencia profesional, el conocimiento acumulado a lo largo de los años, es un bien preciado, es un bien muy valioso. Entonces, que realmente la moción no tenía razón de ser. Si la persona por su propia convicción decidía o quería continuar en su cargo, pues no debía obligársele a renunciar y a irse para su casa, como pretendía el señor Cruzan. El asunto fue que hace Ciprosimeca esta publicación días antes de que se presenten las mociones de reiteración y nos damos cuenta que el señor Cruzan, el diputado, desistió de la moción, la desechó, no la volvió a presentar. Quería compartir eso con ustedes, que a partir de un comunicado político fuerte como este, logramos un pequeño logro, ¿verdad? Para la clase trabajadora en ese aspecto. Lo que sigue en adelante son otros afiches que hemos elaborado, ¿verdad? Que hemos elaborado acá desde Ciprosimeca contra este proyecto de empleo público. Y básicamente ahí es donde me gustaría, si fuera posible, poderlos escuchar a ustedes para que comentemos un poco el contenido de estas publicaciones que hemos venido realizando, porque me gustaría saber si se sienten identificados, si mejorarían algo, si cambiarían algo, porque esa es la idea, que siempre estemos en contacto con la afiliación, mejorando cosas, y también para ver si logramos convencerlos a ustedes también de compartir de compartir toda esta información, ¿verdad? Ampliamente en sus redes sociales y demás, para así generar más presión. Quizás ahí que se tomen un momento, la pueden leer, es bastante breve, dice: la evaluación del desempeño que pretende el proyecto no mejora la eficiencia del servicio, todo lo contrario, se pretende que cada profesional en salud rellene un burocrático informe digital diariamente, afectando el tiempo disponible para atender al paciente.